Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a empezar este devocional del Evangelio de Juan, pero antes de eso vamos a cantar un himno, vamos a cantar un himno, un himno, lo tengo aquí preparado. Este himno que se llama Canta, oh buen cristiano. ¿Me pueden confirmar si se ve, hermano José? ¿Si se ve el himno? Sí, muy bien. Vamos a entonarlo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, cantan el sol y el luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, buen cristiano, templa tu corazón. Alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de desdichas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Muy bien. Vamos a cantar otro. Vamos a cantar un coro. Permíteme un segundo. Vamos a ver. Muy bien. Voy a compartirles pantalla. Padre amado. Cantemos. Padre amado, Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado, y alzamos nuestras voces en un canto de loor, Padre amado. Padre amado, Jesucristo, Jesucristo, te alabamos por redimirnos, Jesucristo, y alzamos nuestras voces en un canto de loor. Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, te alabamos por consolarnos, Santo Espíritu. Y alzamos nuestras voces en un canto de loor, Santo Espíritu,
Santo Espíritu. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga el estudio que vamos a tener el día de hoy. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle en esta ocasión, Padre, en estos minutos, en estos tiempos que tenemos para reflexionar en su santa palabra, Padre, pidiéndole que usted sea con nosotros, Padre, que nos bendiga ricamente, Padre, que su gracia sea derramada hacia nosotros, Padre, dejando, Padre, en el hueco de su todopoderosa mano cada una de nuestras cargas, pesares, pidiéndole también de antemano, Padre, por el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras fallas, Padre. Le pedimos que perdone cada una de esas cosas, Padre, nuestras ofensas, pero sobre todo, Padre, que en esta ocasión usted nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé entendimiento, que nos dé paz y humildad en nuestro corazón para entender estos versículos de Juan 5 del Evangelio de Juan, Padre. Le pedimos que nos ayude, que nos direccione, que nos ilumine, Padre, para poder entender más su palabra, Padre, y porque queremos conocerle más, queremos conocer sus perfecciones, queremos conocer más de su Hijo, de su Santo Espíritu, Padre. Por eso le pedimos que sea con cada uno de mis hermanos, con mi hermana Andrea, con mi hermana Erika, mi hermana Lourdes, mi hermana Violeta, por mi hermana Oli, por mi hermana Basilia, por mi hermano Juan, por todos los que están aquí, Padre, mi hermana Cecilia, bendícelos enormemente, Padre, en las necesidades que hay en su pueblo, cada una de las cargas, cada uno de nuestros pesares, queremos dejarlo en el hueco de su todopoderosa mano, Padre Santo. Gracias por esto, por este tiempo, gracias por estas oportunidades que tenemos y todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Excelente. Vamos a tener una lectura y vamos a ver en la parte donde nos quedamos la semana pasada. Voy a compartirles pantalla. Bien. Ok. Vamos a tener algunas lecturas. Algunas lecturas. Le voy a pedir a mi hermana Andrea que me apoye con Juan capítulo 5 versículos 1 al 4. Y después de eso, le quiero pedir a otra de mis hermanas que me apoye con el versículo 5 al 8. Hermana Basilia, apóyeme con los versículos 5 al 8. Entonces, hermana Andrea, del 1 al 4 y del 5 al 8, nuestra hermana Basilia. Entonces, cuando lo tenga, hermana Andrea, adelante, por favor. Ok, dice el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado el Hebreo de Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Gracias, gracias, hermana. Y dice el versículo, tengo entendido, hermanos, hermanas, que la semana pasada nos quedamos en lo concerniente al versículo 9, lo concerniente al versículo 9, el cual dice de la siguiente manera, y al instante aquel hombre dice, fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel Aquel día. día. Hermanos, eh, les había, fíjese que es interesante, hermanos, nunca deja de llamarme la atención la palabra de Dios, porque Juan, el evangelista, nos está en primer lugar pintando todo el panorama. Está marcando los tiempos, está marcando las circunstancias, el mismo hecho milagroso, pero de toda esta lectura, hermanos, si yo pudiera ponerlo en mayúsculas, es lo que dice al final del versículo 9. Y era día de reposo aquel día, dice. Entonces, es interesante y no deja llamar la atención que el sanar un paralítico es un milagro formidable, es un portento maravilloso, pero también llama mucho la atención am, de que no solamente había un paralítico, dice que había mudos, ciegos y toda clase de enfermos. Pero Jesús se enfocó en este hombre y se enfocó en el hecho de el tiempo que ya traía este mal, ¿sí? Pero si nos quedáramos hasta el versículo 9, a la mitad del versículo 9, el enfoque podría ser el poder de Jesús para sanar. Pero la última parte del versículo 9 parece ser que el Señor nos quiere enseñar algo acerca de una mentalidad que puede ser cuadrada, de una mentalidad que puede ser obtusa, una mentalidad que a veces puede ser un tanto dogmática, olvidando el espíritu de la ley. Y para ello es importante mencionar lo siguiente, ¿sí? El Señor, ahorita voy a abordar sobre la institución del día de reposo, pero quiero decir algo. Jesús, ¿verdad? No solo sanó al paralítico físicamente, también le dio la habilidad para caminar. Dice, y al instante, ¿sí? Al instante, o sea, euteus, si no me equivoco, la palabra griega euteus, es decir, como que si lo podemos decir, eh, a ver, vamos a ver, quiero, ahorita me despertó la curiosidad. ¿Qué palabra griega está utilizando? ¿Puede utilizar la palabra griega átomos o también la palabra griega euteus? Déjeme ver cuál es. Me llegó la curiosidad de qué palabra está usando ahí. Versículo 9, al instante, a ver. Euceus, ahí está, miren, un adverbio, ¿sí? Inmediatamente, dice, ¿sí? Al instante, ¿sí? En breve. Ok, dice el versículo. A ver, déjame regresarlo. Ok, dice, versículo 9. Al instante, en un abrir y cerrar de ojos, en cuanto Dios le dio la orden, levántate, toma tu lecho y ande, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Sí? Aquí la clave de la sanación tiene que ver la palabra de Jesús, pero también la obediencia de la persona que está escuchando.
¿sí? Y esa dinámica la podemos notar en muchas partes en las cuales el Señor sanó. Ahora, hay un comentarista que dice sobre toma tu lecho y anda. Comenta sobre esta cuestión que el cargar la cama en las calles de Jerusalén en el día de reposo sería provocar abiertamente a los judíos. Cualquiera preguntaría el significado de tal acto. Por eso Jesús entendía muy bien que tal conducta provocaría la oposición de los judíos. ¿Sí? Dice la última parte del versículo 9 y era día de reposo aquel día, dice. Esta frase, hermanos, es el meollo de la gran problemática de aquí en adelante. Vemos aquí un abierto desafío a las tradiciones de los hombres. Sí. A ver, hermanos, vamos a razonar un poquito en el día de reposo. Vamos a razonar un poquito en el día de reposo. Por ahí veo una hermana, creo que la hermana Vero. Tenemos aquí a una hermana que dice Moto Power, creo que la hermana Vero. ¿Sí, hermana Oli? Sí, ¿no? Sí, Ah, ok. Dios le bendiga, hermana Vero. Un abrazo a la distancia. Nuestra hermana nos contacta desde Ciudad del Carmen, Campeche. Dios le bendiga a nuestra hermana. Entonces, quiero que razonemos un poquito, ¿verdad? Sobre esta institución. Antes de abordar cómo Jesús hace un desafío abierto al día de reposo, quiero que razonemos qué es el día de reposo. ¿Qué es el Sabbat? Los escucho, hermanos. ¿Qué es lo poco que recuerden? ¿Qué hemos aprendido acerca de ese día? Les escucho. ¿Qué es el día de reposo? El que quiera participar, ¿eh? Era un día sagrado para ellos, hermanos, no tenían que hacer nada, absolutamente nada. Ujú, ok. Sagrado, cesar actividades. ¿Qué más, hermanos? Pues fue instituido por Dios en el Antiguo Testamento. Fue puesto Ujú, por Dios, se les dijo a los judíos que 6 días trabajarás y el día de reposo pues vas a reposar. ujú, Pero yo pienso, esta es mi opinión, que se fueron más allá de lo que no se tienen que haber ido. Lo agarraron al punto de ser muy extremistas, porque si tú llegas a ver a alguien necesitado, y lo dice la palabra de Dios, o sea, si miras tu animal caído, no lo vas a sacar el día de reposo, o lo ujú. vas a sacar, es obvio, es algo que como dicen, por compasión vas a hacer ese trabajo. Sí. Entonces ellos se fueron al extremo a prácticamente a decir, pues que se muera, sea animal o sea persona. Y eso es lo que Jesús está peleando con esta gente, que razonen, abran la mente y dejen de ser extremistas en una necesidad. Ujú. Es correcto. Entonces, hermano, era un día que se había estipulado que iban a descansar, era el día de reposo, pero era un día que iban a reposar para dedicarlo al Señor. es correcto, es correcto. Es correcto. Tú, era un día sagrado, era un día apartado. El que sea sagrado es un día apartado. Es un día de descanso, cesas todas tus actividades. Es correcto. Para conectarte con tu creador, para crearte con tu Dios, ¿no? Para crear esos vínculos. Tú te detienes para crear esos vínculos, de dedicar un tiempo de devoción a Dios, ¿no? Inclusive, hermanos.
ese tema del reposo, más que un reposo y más que el no hacer nada, era un tiempo de suspender todo y enfocarse en Dios, ¿no? Aunque nosotros sabemos que deberíamos, dedicar tiempo a Dios todos los días son el día del Señor, pero hay un tiempo especial, apartado, ¿no? Sagrado. Y saben ustedes que es parte de los días creativos, ¿no? Hay 6 días creativos donde Dios está creando el universo, creando nuestro mundo, creando a la persona, pero en el séptimo día Él detuvo la obra y lo apartó y lo dedicó, ¿verdad? El séptimo día. Entonces, ese principio está estipulado en Génesis 2, pero también este principio se va a convertir en mandato. Éxodo capítulo, vamos allá en Éxodo capítulo 20. Sí. Éxodo capítulo 20. Ahorita, ujú, del 8 al 11. Hermana Cecilia, apóyame con la lectura. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Es decir, pues está en el contexto de los 10 mandamientos, ¿no? Recién salieron de Egipto y Moisés les va a dar los famosos 10 mandamientos. Cuando lo tengas, hermana Cecilia, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, por favor. Sí, hermano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová dijo el día de reposo y lo santificó. Gracias, hermana. Gracias. Entonces, esto se convierte en mandato. Sí, hay un mandato ahí precisamente sobre el día de reposo. Entonces tenemos un principio eterno, creativo, en el séptimo día, pero aquí ya vemos un mandato, sí, vemos un mandato. Entonces es interesante, hermanos, cómo los judíos, ¿verdad? Eh, Cómo los israelitas se encontraban, se encontraba la manera, o sea, eran rigurosos, pero encontraban la manera de brincarse las trancas, de ir al límite de ese mandamiento, ¿no? Está como en el caso ejemplar, ¿no? El Señor les llamaba, inclusive hermanos, les voy a decir honestamente, saben hermanos que no miramos a Jesús enojado con las prostitutas, no avalaba ese tipo de actitudes, ¿va? No se enojaba con el pecador común y corriente, se enojaba con los fariseos y los escribas, con su radicalismo religioso, con su dogmatismo, con eso se enojaba. Con ellos se enojaba. Las veces que lo vimos enojado, ¿sí? Cuando sanó al hombre de la mano seca, ¿recuerdan? Y que lo puso en medio, ¿sí? Y ellos estaban murmurando, ¿cómo lo va a sanar en el día de reposo? Oye, si es algo maravilloso, si es algo que proviene de Dios, ¿no? Entonces, tenemos un principio eterno, tenemos un mandamiento. Vimos que en varias ocasiones los israelitas desobedecieron este mandato.
Afuera de las puertas negociaban, pero adentro querían cumplir lo que querían. O sea, estaba muy raro la forma que ellos concebían esto. Pero a lo que voy es lo siguiente, a lo que voy es lo siguiente. A veces, hermanos, nosotros podemos crear de un mandato, podemos crear de una idea un Dios, ¿sí? Miren, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque los israelitas empezaron a distorsionar el Sabbat. En un principio tiene un trasfondo bueno, pero ya en los tiempos de Jesús, en lo que se había convertido el día de reposo, se había convertido en algo que verdaderamente no era el principio, no era el propósito así. Déjenme explicarles por qué. Lo dijo bien mi hermano José. Se había diluido el significado del día de reposo. Les platico solamente. Yo creo que ya se los había dicho, pero se los vuelvo a repetir. En el día de reposo nomás podía caminar 1999 pasos. 1999 pasos. En el día de reposo, si tú ibas caminando, y ya saben que los de Medio Oriente utilizan ropajes, varios ropajes, varias prendas para mantener lo fresco. Entonces, si tú caminabas y te caía la lluvia y andabas cargando tu ropa mojada, era cargar el día de reposo y te podían acusar te podían acusar por cargar en el día de reposo. Por ejemplo, si tú estás en tu casa y se te mete una mosca, ¿sí? Y si tú quieres sacarla, si quieres darle con un pedazo de periódico ahí, eso equivale a cazar en el día de reposo. Mi hermano José no podía comerse un pedazo de sandía ahí en su patio porque si cae una semilla en el patio, eso equivale a sembrar en el día de reposo. Estaba prohibido tomar agua en el patio porque si caía y si estaba una semilla ahí, eso equivalía a regar en el día de reposo. ¿Sí? Suena, suena chusco, pero así se inventaron un montón de cosas sobre la ley. ¿Sí? Lo que estaba llamado a ser una bendición lo convirtieron en una camisa de fuerza, en una camisa de fuerza, hermano. ¿Sí? Entonces, y eso solamente es del día de reposo, hermanos. Tendríamos que ver las otras cosas. Entonces, Jesucristo fue muy frontal con esto, hermanos. Y lo podemos ver ahí en Marcos 2. Mire, vamos allá a Marcos 2. Marcos 2, versículos 23 al 28. Vamos a encargarle la lectura a una de las hermanas. Eh, anda por ahí mi hermana Violeta. Sí, hermano. Hermana, ¿me puedes apoyar con la lectura? Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28, por favor. Sí. 23. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que es lícito? Otra Él vez, les hermana. dijo, nunca les... Hermana, otra vez Ay, el versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que es lícito? Otra vez, hermana. Pero él dijo,
Otra vez, hermana. Se está comiendo una palabra importante. Otra vez. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Sí. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar su sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y un día, y aún dio a los que con él estaban. Ay, leo bien mal, hermano, No se disculpe. preocupe. Ya menos termina, hermana. Ya menos termina. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Gracias, hermana. Gracias. Está bien, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermanos, aquí nosotros tenemos precisamente una situación verdaderamente lamentable por parte de los fariseos, porque tampoco es para atacar a los fariseos en ese sentido, sino que ellos eran los promotores de que se viera de manera dogmática la ley y en el caso del día de reposo y entre otras cosas, ¿no? Pero a lo que voy y lo que quiero llamar vuestra atención es lo siguiente, que lo que yo me pregunto, hermanos, es si el Señor andaba a sus discípulos, ¿de dónde salieron los fariseos? O sea, el Señor iba tranquilito con sus discípulos, sus discípulos tenían hambre, estos empiezan a arrancar las espigas y se empiezan a comer los granos y de repente de la nada salen los fariseos, mira, ¿sí? Acusándolos, ¿no? ¿Sí? Como que nomás los estaban vigilando para ver en qué falla lo agarraban, ¿no? Así yo me lo imagino, ¿no? Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Dice. Y el versículo 25 dice, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y lo que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, es decir, al tabernáculo, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Es decir, ese pan, el pan de la proposición, solamente lo podían comer los sacerdotes. Pero David y sus hombres estaban en una extrema necesidad y Abiatar como sumo sacerdote no tuvo empacho en poder compartirles el pan. ¿Sí? ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Un dogma frío, cuadrado, o la misma esencia y el corazón de esos valores que son eternos? ¿Sí? Entonces, eso es algo interesante, hermano. Pero hay algo más que dice el Señor. Hay algo más que dice el Señor. Versículo 27 dice, Hermano Horacio, si me permite un comentario. sí, adelante, hermano. Si yo miro ahí con este sumo sacerdote que les dio, como dice, prácticamente les dio de comer. Y Ujú. si hubiera estado mal delante de Dios, Dios hubiera hecho algo en ese momento por lo que hicieron. Pero Ujú. Dios no fue al extremo como estos fariseos, sino Dios sabía, como usted dijo ahorita, sabía la necesidad de que tienen sus hombres y comieron de ese pan que había ahí. Porque el sumo sacerdote primero vio la necesidad de su ungido, David, pero también miró el amor y la misericordia del sumo sacerdote. ¿Sí? También ese lugar era un lugar pobre, donde estaban los sacerdotes, ¿sí? Y sin embargo, él compartió el pan, compartió la comida. Entonces, por eso ahí viene este versículo 27 que dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esa parte es bien importante, hermano, ¿sí?
Miren, vamos a verlo en otra versión que nos va a ayudar a verlo. ¿Sí? Y ojo con esto, porque esto que estamos viendo ahorita, esto del día de reposo es una institución bíblica, hermanos, es de las escrituras. ¿Sí? Versículo 27 dice, después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de reposo, dice. ¿Sí? El Sabbat fue creado para bendecir al hombre, para ayudarle al hombre. Pero ahora los papeles se habían invertido. El hombre estaba viviendo para satisfacer al Sabbat. Había como una especie de idolatría y de dogmatismo, ¿sí? Ya no sabemos si ese dogmatismo estaba beneficiando a la gente, ¿sí? ¿Qué les dice el Señor? Es que esta hipocresía sucede en muchas iglesias y entre muchos hermanos y entre las denominaciones también, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? El Señor se enojaba por la religiosidad dogmática, ¿sí? Se molestaba. Decía, oye, cuelas el mosquito y te tragas un camello, dice. Diezmas el comino, ¿sí? Diezmas los condimentos, pero cuando tienes que ayudar, honrar a papá y a mamá, dices, esto es corbán, no te lo puedo dar, papá, mamá, ya estás grande, ya eres un anciano, tienes necesidad, pero Dios está en el primer lugar y voy a dar, es que la parte que te correspondía ya se la di a Dios y los judíos se habían inventado como una especie de devolución de impuestos, el cuales había retribuciones. Entonces estaban actuando de forma hipócrita porque estaban viendo un beneficio. Entonces, tristemente, hermanos, tristemente, el ser humano es muy astuto y se inventa cosas para salirse con la suya, ¿no? Pero como sea Dios, Dios conoce el corazón. Entonces, este es un gran ejemplo sobre el tema del día de reposo, ¿no? Porque el Señor inclusive es Señor del día de reposo. Dice el versículo 28. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. ¿Sí? Yo soy Dios, dice. Si yo quiero lo quito. Si yo quiero lo modifico. Yo puedo hacer lo que yo quiera en este día. Porque yo soy el Señor inclusive del día de reposo. ¿Eso quiere decir que nosotros los seres humanos no podemos hacer nada? No, porque más que el dogma frío y cuadrado, son los valores eternos, el amor, la misericordia, la compasión. Siempre va a estar por encima de eso. ¿Sí? Ahora, nosotros también tenemos que tener la misericordia en una mano y también la palabra de Dios con la otra, porque eso no quiere decir que vamos a tirar la doctrina o la enseñanza de Jesucristo por la borda. ¿Sí? Es que, hermanos, si vamos a ser doctrinales, también en el fondo debe de haber un corazón como el de Cristo. ¿Sí? Hermanos, ¿algún comentario, alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que se nos esté escapando de esto? ¿Algo que quieran comentar? Fíjense, los 10 mandamientos prohibían precisamente el trabajo en el día de reposo, como lo dice Éxodo 20. Sin embargo, la ley no estipulaba los tipos de trabajos. Podrían
considerarse aquellas actividades cotidianas. Por ejemplo, la Mishnah establece 39 actividades prohibidas, ¿verdad? Entre ellas llevar una cosa a otro lugar, ¿sí? Entonces, al parecer, este hombre había transgredido la Mishnah, pero no el Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos empezaron a legislar sobre cosas que Dios nunca había legislado, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba atacando el Señor, la Mishnah, ¿sí? ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos, que quieran abonar antes de continuar? Sí, hermano. Entonces, bien, no me acuerdo de la cita, pero usted ahorita estaba mencionando algo y me acordé de esta persona que fue a recoger leña y entonces lo trajeron y le preguntaron, corríjame si estoy mal ahí, lo trajeron, lo presentaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con él? O sea, pero a esta persona sabía en cuanto a esta regla. Él, como dicen, la descuidó. No tiene que haber recogido leña en ese día que la recogió. Pudo haberlo hecho en otro día. Entonces, si me acuerdo bien, ¿fue muerto o no? Quiero estar seguro de eso. No me acuerdo cuál historia, hermano, te refieres, hermano. Búscalo y me dices, búscalo y me dices. Mira, también quiero comentar lo siguiente, ¿no? Que eh, es interesante, hermanos, cómo esta institución del día de reposo, el objetivo de todo esto, repito, era que el hombre tuviera un tiempo con Dios, ¿sí? Ese era el enfoque. O sea, tú detén todo para que tengas un tiempo conmigo. O sea, si tú el sábado, vas a dedicármelo a mí, pues prepara un día, como dijo mi hermano José, prepara un día antes tu ropa, tu comida, todo, para que lo dediques, para que descanses, porque es un beneficio para ti descansar, ¿sí? Es un beneficio, ¿sí? Saben ustedes, hermanos, hace algún tiempo hablé sobre el día de reposo, ¿sí? Este, eh, fíjense, hermanos, que qué curioso. Ahorita lo recuerdo porque me preguntó una hermana, este, hace unos días, prediqué acerca de Génesis. A ver, sí, prediqué un sermón que se llama El reposo de Dios. Sí. Miren, se los voy a leer, se los voy a leer. Me permite dar la cita, hermano, antes que lectura. A ver, hermano. Si es números 15, es del 32 al 35, hermano. Ujú. ¿Quiere que lea lectura? Dele lectura. Ok, dice así, números 15 del 32 al 35. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué le había de hacer. Y el 35 dice, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedrearlo toda la congregación fuera del campamento. Ujú. Bueno, pues ahí tienes tu respuesta, hermano. Sí le dieron muerte. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué las espigas sí? ¿Por qué las espigas vamos a razonar en esto, ¿por qué el Señor fue permisivo? ¿Y por qué acá un hombre que recogió leña no lo hizo? ¿Por qué al que recogió leña lo mataron?
¿Qué pueden pensar de eso, hermanos? Porque puede ser una polémica, hermanos. ¿Por qué con unos sí y con otros no? Ahorita vamos a llegar a una resolución. Los escucho, hermanos. Parece que no era una necesidad. Él lo hizo por soberbia. Y de hecho, versículos anteriores está indicando, en el versículo 30 dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Sí? Y dice el 31, hermana. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad cayó sobre ella, dice. O sea, se dio el mandamiento, se acaba de dar los 10 mandamientos. Procura el sábado, cuida el sábado para adorar a Dios, etcétera, 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 etcétera. Y allá va uno, ¿no? Que nunca falta, ¿no? Ah, no me importa, para mí el sábado es cualquier día. Y se puso a recoger leña, ¿no? Y si se puede recoger leña era para cocinar. ¿Sí? Y seguramente todos un día antes se habían preparado, hermanos. Estaban todos los miles de hermanos o israelitas juntando sus leñas para no salir, para dedicarlo a Jehová y enfocarlo, a lo mejor prepararon sus alimentos, todo. Y en el Sabbat, cuando estaba en la adoración, allá va el tipo solito caminando, ¿no? Por su leña. Rebelde, fue un rebelde. Sí. Entonces, ahí sí hay una rebeldía abierta. Además, que este tipo de acciones, Dios quería disciplinar al pueblo, que estas cosas son en serio. Y también, hermanos, recuerden lo que le pasó a Nadab y Abiú, ¿sí? Lo que le pasó a Nadab y Abiú, que Dios había estatuido la forma en la cual los sacerdotes tenían que conducirse en el templo de Dios. No pasaron horas ni días cuando ya estos ya habían quebrantado el oficio del sacerdocio, en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, ahí podemos ver, ahí tenemos la respuesta acerca de esto, ¿no? Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta, hermanos? Bien, bien. Vamos a regresar a Juan, capítulo 5 versículo 10 por favor. Vamos a darle una última checada a esto para ir cerrando el estudio. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido, versículo 9 perdón, versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, ¿sí? Aquel día. Y luego dice el versículo 10 dice, entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, ¿sí? Ahora, dice la primera parte del versículo 10. Entonces los judíos, eso se refiere a los líderes judíos como sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, herodianos, particularmente fariseos y escribas probablemente, que eran como la policía en estos aspectos, ¿no? Ahora, dice la última parte del versículo 10. No te es lícito llevar tu lecho, dice. Dice un comentarista al respecto, dice un comentarista, la frase revela que el judaísmo en el tiempo de Jesús se había degenerado al punto de convertirse en un ejercicio insulso de piedad hipócrita. Tal hipocresía fue una causa principal del enojo de Jesús, quien usó este incidente para plantear una confrontación con el legalismo exagerado de los judíos y para hacer evidente la necesidad de arrepentimiento en toda la nación. Por eso, hermanos, por eso es interesante, ¿no? Esto se me olvidó mencionarlo, hermanos. Ahí en Marcos 2, ¿sí?
ahí en Marcos 2, sobre la pregunta del ayuno, ¿sí? Eh, porque era otro tema, el tema del ayuno. Dice Marcos, ahí vamos a ver, vamos a ver dos metáforas, ¿verdad? Probablemente algo tiene un enfoque pueden ser proverbios también. Vamos a leer Marcos capítulo 2 versículos 21 y 22. Eh, Hermana Lourdes, ¿anda por ahí? Sí, hermano, aquí estoy. ¿Me apoya por favor con los versículos 21 y 22, hermana, por favor? Sí, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Gracias, hermana. Vamos a leerlo en otra versión de la Biblia. Vamos a la Biblia del lenguaje sencillo. ¿Sí? Dice, versículo 21 y 22 dice, si un vestido viejo se rompe, nadie le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido, la tela nueva se encoge y el hueco se hace más grande. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo, porque al fermentar el vino nuevo hace que el cuero viejo se reviente. Así el vino nuevo se pierde, y los recipientes también. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes nuevos. ¿Sí? Entonces, y esto está dicho precisamente en el contexto del ayuno, en el contexto de que los fariseos estaban recriminando a Jesús de que sus discípulos no ayunaban y les estaba diciendo que el novio estaba presente y era tiempo de gozo, era tiempo de fiesta, ¿no? Aquí nosotros lo que estamos viendo, hermanos, es esos contrastes que hay entre la ley mosaica y la ley del Nuevo Testamento, la ley de Cristo, ¿sí? No es que hermanos, personalmente no es que se contravengan o que se contrapongan. Yo lo veo como una fase que ya se cumplió. Ahora se necesitaba una otra fase. Y esa fase y esa era está en Cristo, con el Evangelio, ¿sí? El Evangelio no es un parche, ¿no? El Evangelio no es un parche a los huecos que ha dejado el Antiguo Testamento. El Evangelio es una vestimenta nueva, ¿sí? Sí, es una vestimenta nueva. Y también el Antiguo Testamento es como ese odre, ese odre o ese recipiente de cuero que ya está usado, ¿sí? Que ya cumplió su función. Entonces, el Evangelio viene siendo ese vino nuevo que se va a poner, que se va a instalar. Y sería ilógico que ese vino nuevo se ponga en el odre viejo porque ya sabemos lo que va a suceder. Se va a romper el odre. Yo creo que en ausencia de las botellas de vidrio, de plástico, ¿verdad? Pues lo más específico era el odre, ¿no? Entonces, por eso les digo, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es un ropaje nuevo. El Nuevo Testamento, la ley de Cristo, esa ley de amor, es un vino nuevo, ¿sí? Es un odre nuevo también, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros no podemos seguir los estándares del Antiguo Testamento, ¿sí? Y acá
desde la posición ventajosa del Evangelio, sabemos que la esencia de todo esto es el amor, la misericordia, la justicia, la fe, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa parte es importante mencionarla, ¿no? Para ir terminando, hermanos, vamos a ver si me quedó algo por acá. Bien. Yo creo que va a ser hasta ahí, hermanos. Ahí le vamos a parar. Pero antes de retirarnos, antes nos quedamos en el versículo 10, ¿ok? Nos quedamos en el versículo. Les comentaba, hermanos, sobre sobre el día de reposo, por qué es importante el día de reposo. Escribí esta introducción. Hablé acerca del día de reposo. Génesis capítulo 2 versículos 1 al 4. Di una predicación acerca de eso. Y me llamó la atención la introducción que elaboré. Se las voy a leer. Dice, Oshima era un joven japonés que vivió en los años 60. Él trabajaba 20 horas al día. Tuvo este ritmo de trabajo por 17 meses sin parar y sin día de descanso. El joven Oshima sufrió un paro cardíaco y murió. A partir de este caso, los japoneses le llamaron a esto karoshi, muerte por exceso de trabajo. La cultura del trabajo del Japón es famosa en todo el mundo. Incluso muchos la admiran. Pero lo que pasa es que detrás de esto hay muchas consecuencias que no se muestran. Una de ellas es que Japón tiene la mayor tasa de mortalidad por exceso de trabajo. Alrededor de 2.000 personas mueren anualmente por karoshi. Así se le llama a ese muerte por exceso de trabajo, karoshi. El karoshi ocasiona estrés, falta de sueño, diabetes, cáncer y mayormente provoca el suicidio por la presión. Si tan solo Oshima hubiera considerado Génesis 2, versículos 1 al 3, hubiera sabido que hay un tiempo para detenerse, un tiempo para el reposo, un tiempo que solamente Dios puede dar. Y ya ahí empiezo a dar el tema del reposo de Dios. Entonces, esa es una realidad, hermanos. O sea, no solamente es una necesidad del ser humano, sino que también esa necesidad del ser humano vinculada con Dios en el sentido de que ese día de reposo se lo dediques a Él, se lo dediques a Él, en tener un contacto con tu Creador, porque es importante. ¿Algún otro comentario? ¿Algún comentario? Pregunta, hermanos, antes de retirarnos. Bueno, hermanos, si no hay nada que comentar, vamos a hacer una oración. Hermano José, nos despidas con una oración, hermano, por favor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor Dios del cielo, santificado sea tu santo y bendito y glorioso nombre, Señor. Gracias porque se nos permitió en esta hora estar aquí delante de usted, mis hermanos, mis hermanas en Cristo, escuchando el mensaje, esta plática de tu palabra, este consejo que nos ayuda y que nos da un mejor entendimiento de tu palabra, de lo que es tener misericordia y tener amor al prójimo, de no llevar las cosas al extremo, de no llevarlas conforme a tu santa y bendita voluntad. Gracias te damos, Señor mi Dios. En esta hora, Padre Santo, sabemos que hay necesidades y las ponemos delante de ti, Señor. Usted conoce, Padre Santo, nuestras necesidades y le rogamos que nos ayude. Bendícenos, Señor mi Dios, y ayúdanos, Padre Santo, y perdónanos nuestras faltas. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga a todos. Excelente día, excelente tarde. Dios les bendiga a todos, hermanos. Chao, hermana. Cariño. Que estén bien. Bendiciones a todos. Nos vemos. Hermanos. Nos vemos la Gracias, noche. hermano Horacio, por todo. Dice el Génesis 1 y